Gloria a Dios, Dios le bendiga a todos. Damos gracias a Dios por concedernos la oportunidad de reunirnos en la casa del Señor. Hemos estado un poquito ocupados la otra semana y la anterior, pero gracias a Dios esta semana hemos estado un poquito descansando con la familia Chacón. Han sido muy hospitalarios con nosotros, nos han atendido, también a mi esposa, y apreciamos eso. Mientras estuvimos predicando ya, la voz se me fue 2 veces y llevo una trayectoria un poquito larga predicando, así que fue la razón que tuve que coger un par de días para descansar, recuperar un poco. Pero Dios nos ha llamado a esta posición y hay que tomar el puesto del deber. Gloria al Señor. No quiero tomarle mucho tiempo porque es viernes y mañana ustedes tienen compromisos, actividades, y tengo un mensaje que voy a solamente tratar de decir una parte porque no tengo el espacio para traerlo completo. Así mismo como están, quisiera que fuéramos al libro de Éxodos, capítulo 26. Voy a leer unas escrituras. Gracias a los músicos por su adoración y crear una atmósfera para el Señor, para que la palabra pueda ser manifestada. Vamos a hablar un poquito en tipos y sombras para traer nuestro día actual. Éxodo 26, si lo tienen. Y empezamos, no lo vamos a leer completo, vamos a leer el verso, el 1, el 7, el 14 y el 31, leemos un par de versos. Comenzamos con Éxodo 26, 1. Dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines y de obra primorosa. Saltamos al 7. Dice: harás asimismo cortinas de pelo de cabra, una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. El verso 14: harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y en el verso 31 dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre sus basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Gloria a Dios. También quiero que leamos en el libro de Hebreos, capítulo 10, Hebreos 10. Y usted sabrá inmediatamente de qué estamos hablando, pero vamos a trabajar un poquito con ello para traer la relación. Hebreos 10, y después vamos a leer el 19 y 20. 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas. Eso es bien importante. No la misma imagen de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Vamos al verso 19. Verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne,
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a orar y mantengan sus Biblias abiertas porque vamos a leer algunas escrituras. Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta noche te pedimos que tú seas con nosotros, Señor, que tú tomes estos pensamientos y que tú los abras de acuerdo a la necesidad de tu pueblo. Danos gracia para oír y danos gracia para hablar. Queremos, Señor, presentarte a ti primero que nada, que sea de tu agrado, Señor, que se cumpla tu propósito, que Cristo sea el punto principal de lo que estamos hablando, que tu nombre sea glorificado, Padre, y que lleve gloria a tu nombre y que traiga redención a tu pueblo. Ahora nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Gloria al Señor. Nosotros sabemos que todo esto, el velo, ustedes han oído, fuimos inmediatamente para tratar de hacer un atrecho inmediatamente a la escritura que vamos a hablar, porque ya usted sabe, cuando se trata de tipos y sombras, lleva una relación toma un poquito de tiempo, y quiero redimir el tiempo. Pero si usted va al libro de Proverbios 30:18, un momentito, le voy a decir esto a vuelo de pájaro rápido para avanzar. El libro de Proverbios 30:18 dice: 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Ya usted sabe que estos 4, para usted encontrar esto, creo que lo hemos predicado aquí, se trata de sacar un velo. Los 4 son diferentes clases de velo. Para usted, el águila tiene un velo en el aire y se es rasgado. La serpiente tiene un velo y es su cuerpo, y en la peña es rasgado para mudarlo y entrar en otro cuerpo. Rastro del agua, hay un velo, rasga el agua. La nave rasga el agua, y el rastro del hombre en la doncella también hay un velo que lo rastra, lo corta. En el principio el pecado entró rasgando un velo. El hombre y la mujer tenían un velo santo, el Espíritu Santo estaba sobre ellos cubriendo. Para serpiente poder entrar, tuvo que entrar rasgando un velo. Y el primer velo que fue rasgado fue el velo del vientre de su mente. Tuvo que hablarle, y ella, mientras ella tenía su vientre cerrado en algo que fuera diferente a la escritura, Dios le dio no un velo, le dio una muralla que no podía entrar si estaba guardado por la palabra. Mientras se mantuviera guardando la palabra, la serpiente no tenía ningún acceso. Y Dios le dio a Adán dominio sobre los animales, y le dio dominio, y si le dio dominio era para sujetarlo, porque no era que los animales venían a buscarlo a él: dime lo que tú quieres que yo haga. La Biblia dice que se le dio dominio, o sea, le dio dominio para sujetar. Yo sabía lo que estaba haciendo, porque del cielo había habido una guerra, y de esa guerra pelearon Miguel y sus ángeles, y Satán fue echado fuera, y él pidió, como lo pidió Legión, él pidió entrar a aquel cuerpo. Él pidió entrar a la serpiente, gloria al Señor, y su cuerpo, como dice el libro de Ezequiel: a causa de tu maldad destruiste tu santuario.
Por lo tanto, él tenía un santuario y fue roto. Él salió de un velo que Dios le había dado allá y tenía que entrar en otro velo. Por eso los espíritus tienen que entrar en un cuerpo siempre, porque si no son atormentados. ¿Se acuerdan cuando fueron a echar a aquel demonio? Y él dijo, ¿por qué me vienes a echar fuera antes de tiempo? ¿Por qué me atormentas? Necesitan un cuerpo donde entrar. Y cuando lo fueron a sacar, dijeron, ok, se rindieron, pues déjanos entrar sobre los cerdos. Siempre hay un velo cubriendo. Estos espíritus pues fueron hechos, hay una naturaleza, ya eso es otro tema, pero cada espíritu Dios lo hizo con un cuerpo. Por lo tanto, cuando están sin eso, hay una necesidad. Es como que usted esté sin ropa, usted no se siente bien. Gloria al Señor. Y si usted se está saliendo del cuerpo, usted sabe que usted está perdiendo su morada. Usted vino para estar cubierto, ¿verdad? Ay, Dios hizo eso en su enseñanza de lo que Él iba a traer de su propia manifestación. Él siempre se esconde detrás de un velo. Y sus hijos se esconden detrás de un velo. Y Adán, cuando pecó y notó que había roto el velo, porque fíjense que él notó que un velo fue roto, porque Adán siempre estaba desnudo, y la Biblia dice que no se avergonzaba. Sin embargo, cuando pecó, él notaba que le faltaba ropa. Pero es que inconscientemente él rasgó un velo y quedó descubierto. Y entonces entró un espíritu de desnudez. El espíritu de desnudez es la razón por la cual después que vino el pecado, entonces los hombres decidieron vestirse. Pero antes estaban cubiertos de una luz. Ellos están cubiertos de una luz. Y cuando están cubiertos de una luz, el pecado no existe. No se ve. Los niños cuando nacen se miran y ellos no piensan nada, porque hay un velo de inocencia, y el velo de inocencia es pureza, pero un velo de desnudez es un espíritu. El gadareno tenía un espíritu de desnudez, y el espíritu de desnudez hacía que se quitaba la ropa. Y es lo que dice el profeta, que es el mismo espíritu que ha estado en esta edad y ha venido manifestándose cada vez. Donde el espíritu de desnudez es lo que hace quitar la ropa a la gente. Se la hizo quitar a aquel hombre, y se la ha hecho quitar a las mujeres, y se la ha hecho quitar a los hombres, y hay hombres que andan desnudos. Debe decir, en Estados Unidos hay iglesias de hombres y mujeres desnudos, y ellos ponen la cosa al revés. Ellos quisieran entrar por un atajo, pues dicen, en el principio estaban desnudos y no se veían, podemos hacerlo. No, está equivocado, porque es un espíritu de desnudez, no se trata de jopa. Lo que produce la codicia, ella no tenía codicia, pero cuando Satán entró, produjo codicia. Gloria a Dios. Por eso es que tengo que dar un atajo, porque si puedo entrar en detalle de algo, ahí nos quedamos y no he dicho nada y se va el tiempo. Gloria a Dios. Ustedes dirán, hace rato que está hablando y no ha tocado el texto. Gloria a Dios. Pero vamos a hablar de estos velos y vamos a ver, fíjense que en este Éxodo, fíjense que el mismo velo que comienza aquí en el capítulo 26, en el verso 1, donde dice que donde está hablando de las cortinas, y entonces en el verso 2 también está hablando de las cortinas, son cubiertas, y el 14, fíjese que comienza con una cortina que tiene púrpura, lino fino, pieles de cabra, pieles de tejón y todas estas cosas. El primer velo, y esto estamos mirando de adentro hacia afuera. El tabernáculo se hace de adentro hacia afuera. Se pone el arca, es lo primero, y después se van cubriendo las cortinas, y después se va hasta que lo último son las pieles de tejón. Pero nosotros hemos cortado muchas cosas porque vamos a hablar sobre el tema que vamos a hablar es pieles de tejón. Específicamente vamos a hablar de eso, y para que entiendan, vamos a hablar de las otras cortinas
¿verdad? Que eran las cubiertas del tabernáculo, para que podamos entender los tipos. Y recuerde, el tabernáculo es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo. Y si es un tipo de Cristo, también es un tipo del Hijo de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de adentro hacia afuera también. Dios lo hizo de adentro hacia afuera. De hecho, Él estaba adentro primero, porque en el libro de Job dice: ¿dónde estabas tú? Antes de la fundación del mundo, cuando yo empecé a fundar, Él estaba en sus pensamientos, sus orígenes. El principio de la creación es en Él. Esa es la primera creación. Nosotros y el mundo fue primero creado en Él, después por Él, y después para Él, y después Él sustenta todas las cosas. Es igual a Hebreos capítulo 11, donde dice: fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Antes de que la creación, de que la palabra sea hablada, la sustancia está en Él. Él es la sustancia. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Entonces, Él lo hace, por eso es que Él puede sustentarlo, porque todo es en Él. Todo viene de Él. El mundo, el milenio, la creación, todo está en Él. En el principio, los orígenes de eternidad. Los orígenes de eternidad, dice en otro lugar, los días de la eternidad. Los días de la eternidad en su principio. Gloria a Dios. Él es el principio y Él es el fin de todas las cosas. Gloria a Dios. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. La fe es de Él. Él es el autor. ¿Quién trajo eso? Pues Dios. Dios trajo fe. Dios te da fe a ti. El medio que Dios te da para tú acercarte, Él mismo te da fe. ¿La fe es qué? ¿Un don de quién? Es un don de Dios. La Biblia dice: por gracia soy salvo por medio de la fe. Ahora dice: esto no es de nosotros, es don de Dios. Él es el autor y el consumador. Gloria al Señor. En otra palabra, Él hace un producto, Él lo compra. Él sabe el precio. Él lo consume. ¿Verdad? Nosotros acá hacemos un producto, otro lo consume. Pero Él es el único que conoce el valor de lo que vende. Para que usted pueda comprar, usted necesita fe. Y Él te la da, porque no la tenemos. Gloria a Dios. No quiero que parezca esto un juego de palabras, pero quiero que usted vea cómo son la relación de las cosas. Tiene un origen, y el origen es Cristo, y Cristo es Dios. Gloria al Señor. Ahora vamos rápido, porque el tiempo ya, el reloj no para. El lino son las buenas obras. La Biblia lo dice. El lino son las buenas obras. El azul representa lo celestial. Gloria a Dios. Y lo celestial en términos de que es infinito. Son lugares celestiales. La Biblia lo presenta como un azul, porque Dios está haciendo una figura aquí en la tierra, y por eso dice que la ley no lleva la misma imagen, porque está hablando de símbolos que representan un entendimiento, ¿verdad? Si usted leyó la Biblia de un cordero, pero si vamos a decir la verdad, no era un cordero, era un hombre, pero tenía características, y por las características del cordero Él hizo una sombra, y se llama sombra porque no es la misma imagen. Muchos esperaron un cordero literal, y cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero de Dios, y la gente buscó por el piso a ver el cordero de Dios. Pero dos de los discípulos miraron a Jesús, y no solamente lo miraron y lo siguieron, le fueron a preguntar a Juan: ¿ese fue el que tú introduciste? ¿Ese es él? Querían verificarlo. Azul representa lo celestial, la púrpura representa la realeza. Y realeza, hablando de realeza divina. Porque los hombres aquí hacen reyes, y nosotros sabemos que cuando se hizo el primer rey, estaba rechazando al rey.
Cuando se nombró queremos rey, ¿verdad? Se rechazó al primero. Gloria a Dios. Entonces, representa realeza púrpura. Y el carmesí, que representa la sangre, que representa un pacto, que representa redención, que representa precio, que representa compra, que representa que un día la sangre fue manchada y esa sangre había que limpiarla, pero no había, después de Adán no había otro, para poder redimirlo, y la única sangre que podía redimir era la sangre de Dios, porque tenía que ser a través de un pariente. Dios tenía linajes, y esto parece nada, gloria al Señor, pero el hombre vino de Dios y solo Dios lo puede redimir. Es una sangre de realeza. Gloria al Señor. Usted es redimido solamente por esa sangre. Es una sangre de una altura, por encima de todos los hombres y de toda creación. Es la obra máxima de Dios. Usted dirá, pero el universo es más grande. Pero el hombre es la obra máxima, porque el hombre es la imagen expresada de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ahí está las segundas cortinas eran pieles de pelo de cabra. Pieles de pelo de cabra. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaba un cordero, en ocasiones se sacrificaba el cordero, pero la cabra o el macho cabrío lo dejaban libre. Mataban al cordero, pero el macho cabrío quedaba libre, porque simbólicamente estaba representando que el cordero muere por nosotros, paga el precio. Pero en otra manera Dios quiso que el pueblo entendiera. Entonces se cogía el segundo y se ponía las manos sobre él. Y cuando ponía las manos sobre él, se enviaba al desierto por una persona ordenada, una persona escogida. Y esa persona escogida cogía ese chivo expiatorio y la Escritura dice que lo enviaban a Azazel. Azazel es un chivo de escape, scapegoat. En otra palabra, él escapa hacia el desierto, pero lleva los pecados suyos. Y el que está pagando el precio de redención, que puso el cordero y puso el chivo, él está mirando donde él lleva sus pecados. Y él sigue en el desierto y se va poniendo más pequeño, hasta que parece una motita y después desaparece. Y entonces él entiende, mis pecados desaparecieron. Entonces, si usted se fija en la ley, dice que escogían a un hombre, en ese momento era un hombre escogido, determinado, ¿verdad? Se decía, tú has sido escogido para llevar ese chivo expiatorio. Pero en el tiempo de Jesús, que vino a ser tanto cordero como el chivo expiatorio, hubo un hombre ordenado cuando el romano le dijo, tú ayúdalo a llevar la cruz. Entonces Simón el Cirineo cogió y llevó el sacrificio y lo llevó al desierto. ¿Qué es el desierto? Lo llevó a un lugar que de ahí pasó a la eternidad. Ahí desapareció, los pecados desaparecieron. Gloria al Señor. También estas cortinas de cabra, usted se acuerda, todo va relacionado como con redención. Y cuando Jacob, su mamá le dijo que lo ayudó para que comprara la primogenitura de su hermano, engañara a su hermano Esaú, y él hizo negocio. ¿Se acuerdan que le dijo, mira, tengo un plato de lentejas aquí, y lo cocinó muy rico porque fue la mamá la que lo cocinó? Y entonces lo estaba preparando y ella le enseñó cómo hacerlo, y cuando vino Esaú del campo, no había cazado nada, tenía hambre, y le dijo, dame un poquito de eso. Y digo, bueno, yo te puedo dar, ¿te gusta? Y hoy me quedó como nunca, me quedó exquisito. Pero vamos a hacer una cosa, dame la primogenitura y yo te doy el plato de lentejas. Y le digo, bueno, de todas maneras me estoy muriendo, ¿qué representa la primogenitura? Y despreció su redención, y a Dios no le agradó. Gloria al Señor.
Entonces, bueno, parecía que todo estaba bien, pero no estaba todo bien. Porque cuando se fuera a morir su papá, él necesitaba llevarle comida, y Esaú le ofreció de la comida que a él le gustaba. Por lo tanto, la mamá le preparó el mismo guisado que preparaba Esaú, y a la manera como él lo preparaba, porque la mamá le enseñó al hijo. Por lo tanto, cuando viene ahora y le dice, ok, vete, prepárame algo, y él fue a cazar el animal, y en lo que él se iba, la mamá le preparó el guisado y le dijo, Jacob, vete ahora donde tu padre, y para que él te bendiga, y le joba la bendición a tu hermano. Mire que todo este lenguaje, le joba la bendición a tu hermano, está hablando de la Biblia. Gloria al Señor. Para que usted vea que las cosas ordenadas por Dios, lo que Dios ordena, lo que Dios te ha dado, la Biblia dice, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, de una o de otra manera. Dios hace los arreglos. Gloria a Dios. Te dirá, ¿cómo será que Dios puede robarle la primogenitura a otro? Es que Dios no está robando ninguna primogenitura, es que el diablo hizo un sustituto y cambió el orden. Es como si usted fuera el príncipe de esta tierra y lo cogieran unos bandidos y lo tiraran por allá por el desierto, y usted viniera un día y usted comiera de la fruta, y usted entra al castillo, usted sabe cómo entrar por el castillo, y usted coge lo que necesita y se va. Usted está haciendo un papel de pillo, pero usted no es pillo, usted es el hijo del rey. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta de dónde viene toda esta leyenda de Robin Hood y todo eso? Era hijo de un príncipe y lo tiraron por allá, y él venía, y él nunca fue un pillo, realmente. Él venía a buscar de su dinero para dar a los pobres. Gloria a Dios. Entonces, hay cosas y términos que se hablan en la Biblia que tiene que tener un poquito de revelación uno, porque se sentaría uno en el lugar de los críticos a juzgar a Dios. Él me dice que no miente, pero aquí prepara una coartada. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Jacob? Ustedes saben lo que hizo Jacob. Jacob, la mamá le dijo, te pones la ropa de tu hermano Esaú. Y él dijo, claro, me pongo la ropa de mi hermano Esaú, pero él es pelludo, yo soy lampiño. Cuando me toque y no encuentre pelo, me maldicen, deben decirme. Digo, no, pues yo tengo eso arreglado. Le ponemos pieles de cabra. Tenemos pieles de cabra aquí y en el cuello, porque a él los vellos le salían por él. Hay gente que hay que recortarle la espalda. Yo conozco personas que cada 15 días hay que recortarle la espalda, porque si no parece un oso. Yo me quedé una vez en un cuarto con alguien y yo me asusté. Yo dije, ¿por dónde entró ese oso? Y soy yo. Pues así era Esaú. Y cuando se vistió de esas pieles de cabra, fíjese que hubo un sustituto ahí, un cambio. Tomó las pieles del primogénito, y el sustituto que se hizo en el original, porque en el original el que tenía que nacer primero era Abel, no Caín, pero por medio de un engaño se sustituyó, porque un velo que fue rasgado, y él entró primero. Él entró primero, engañó a la mujer, entró primero a través del pecado. Entonces el primer hijo que nació no era hijo de Adán, era hijo del pecado. Gloria a Dios. Ahora eso corrió la simiente un poquito a cada lugar. Estas cosas, porque nacieron hijos e hijas, y la Biblia no entra en detalle, sino nombra la simiente y dice, y también nació hijos e hijas. Si usted se acuerda, una vez que cuando Jacob fue a donde José, y José le enseñó, ya Jacob estaba ciego, y le dijo, ¿y estos quiénes son? Efraín y Manasés. Le dijo, estos son mis dos hijos, Efraín y Manasés. ¿Estos son tus hijos? Le digo, hagamos una cosa, estos hijos son míos, los otros que vienen por el nombre de estos, porque cuando yo iba para Padán Aram, mi mujer murió. En otra palabra, estos hijos yo los tenía que tener primero que tú.
Ahora es el Espíritu Santo poniendo en orden otra vez cómo debieron nacer. Y fíjense que la Escritura dice que Jacob, que era profeta, y casi no veía porque dijo, ¿quiénes son estos? No estaba hablando Jacob, estaba hablando Dios, colocando la simiente donde debía de estar. Y él le dijo, ponle a los otros Efraín y Manasés, pero estos son míos. ¿Ve? Y dice, ¿por qué? Dice, porque cuando yo iba para Padán Aram, antes de llegar a Éfrata, a Belén, murió mi mujer, Raquel. Entonces esos hijos, digo, me pertenecen a mí. ¿Se da cuenta que está hablando con la mente de Dios? ¿Cómo usted le va a reclamar a su hijo que los nietos son suyos y no son de él? Va a decir, ¿qué te pasa, viejo? Como nietos también, pero ya tú estás pidiendo demasiado. Y entonces hubo un sustituto y hubo un velo que fue cambiado. Gloria al Señor. Y entonces él logró tener la bendición. Fíjese que en todo esto hubo una conspiración, y en esa conspiración estaba Dios en el asunto, porque fue Dios el que le dijo a Rebeca, cuando ella dijo, si esto es así, yo prefiero morir, porque tenía un parto, como a mujeres que a veces le da un parto que se sentía tan mal que dijo, ¿qué es esto? Entonces Dios le dijo lo que estaba pasando dentro, dijo, hay 2 naciones dentro de ti, y esas naciones estaban peleando, 2 simientes diferentes estaban peleando en el vientre de ella. Gloria a Dios. Y de ahí salió Jacob y Esaú estuvieron peleando. O sea, que usted ve gente peleando aquí, ¿no? Hay gente que pelea desde antes de nacer. Hay gente que ha venido peleando desde su vientre, tratando de nacer primero. Y fíjense que hay una inteligencia. ¿Cómo es que ellos están tratando de nacer primero? El atributo de primogenitura que estaba en Jacob estaba peleando por su derecho, porque había una parte de Dios, aunque simplemente era una pequeña simiente. Y fíjese que aunque no pudo ganarle adentro, pero le ganó fuera. Porque todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Gloria a Dios. O sea que él estaba destinado para la primogenitura. Porque esa primogenitura fue alterada, no vino en el orden que Dios hablaba la primogenitura. Esa primogenitura la tuvo que obtener no por un nacimiento físico. Dios permitió que saliera así. Fíjate que Esaú nació segundo, pero en la manera física natural. Pero los primogénitos, Adán no vino de esa manera. Adán vino por el Espíritu. Y usted va a ver que en la lucha de los primogénitos, a través de la Biblia, el verdadero siempre es el segundo. Y realmente su primer nacimiento no es donde está su primogenitura. Su primogenitura está en nacer otra vez. Los que nacen por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Entonces tenemos las pieles de carnero teñidas en rojo. El Cordero de Dios, el pago por redención. Las pieles del Cordero fueron bañadas en rojo, con sangre. Jesús era una gotita de sangre. Cuando le pusieron otra vez la túnica, él estaba completamente destrozado. Y mientras las gotitas, la sangre fue saliendo, había una mancha y otra mancha y otra mancha, pero se unieron todas las manchas y estaba completamente rojo. Completamente rojo, bañado en sangre. Gloria a Dios. El pago por la redención. Gloria a Dios. Las pieles de carnero. Jesús era un cordero y pieles teñidas en rojo. El Cordero de Dios. El pago por redención. Sin derramamiento de sangre no hay redención
de pecado, porque fue lo primero que ocurrió fue sangre fue rota. Aleluya. Gloria a Dios. Hubo una violación en una célula de sangre en el principio. Amén. Y las sangres, dice Isaías, se juntaron con sangres. Y nació un híbrido. Un híbrido, y el híbrido no se puede reproducir. Correcto. Sea Dios glorificado. Aleluya. Entonces tenemos la cubierta de pieles de tejón. Aleluya. Gloria a Dios. Y el tejón, si vamos a mirar aquí, gloria al Señor, las pieles de tejón, el tejón era un animal, y con esto voy a tratar de avanzar un poquito el tejón era un animal, y si usted puede buscar en el internet, en el desierto de Kalahari, se encuentra este animal, un poquito largo, tiene las patas cortas, tiene toda la cara blanca y tiene esa mancha blanca hacia atrás, tiene garras, tiene dientes para cortar carne y tiene el hocico un poquito aguzado, gloria al Señor, pero tiene una característica que come serpiente. Él come serpientes y a él le gusta también la miel, pero él puede entrar a un panal de miel que pueden haber 50,000 avispas o abejas, lo que sea. Él entra y mientras ellas le pican, él tiene una clase de piel que no le duele, no le molesta, y él se come la miel y está forrado de abeja y no importa. Pero no solamente eso, come escorpiones también. Come escorpiones. ¿Y sabe qué? Que cuando él es joven, a él los padres le enseñan a comer escorpiones como le enseña el mexicano al niño a comer el chile. Yo he estado en donde están los verdaderos machos. Y ellos le enseñan a los bebés. Y las mujeres, cuando yo estuve en una casa donde ella salió del cuarto y ella dijo que se había quemado, yo dije, pensé que estaba planchando, dijo, no, es que nosotros nos ponemos chile en el pecho para que el niño aprenda. Yo dije, wow, ¿y no se muere el bebé? No se muere. Y ellos le ponen un poquito, y el líquido un poquito que suelta, que es algo que ellos toman antes de que antes de que venga la leche, hay un líquido que sueltan y eso le prepara el estómago al bebé. Las madres saben de lo que hablo. ¿Cómo? Ajá. Y eso, ahí le ponen un poquito, y entonces pues, pero hay veces que a lo mejor le ponen un poquito más y se queman. Y ella dijo que se había quemado. Y tú me quieres decir a mí que usted le dan al bebé chile. Y dije, oh sí. Y dije, eso en Estados Unidos van presas. Me dijo, pero no en México. Y entonces la entrenan. Pero el tejón de la miel, le llaman tejón de la miel porque le gusta mucho la miel. El tejón, él come escorpiones. Y la mamá, cuando son pequeños, les enseña a cazarlos, cómo cazarlos, ¿verdad? Y de entre los más pequeños cogen unos más grandes y cogen escorpiones que matan a cualquiera al instante. Ellos se lo comen y ellos están creando una vacuna. ¿Ve? Pero después que ellos se entrenan con eso, comiendo escorpiones y todas estas clases de cosas que muerden y qué sé yo qué, alacranes, ahora ya crecen y ya tienen un poquito en el interior. El sistema de inmunización va trabajando y va cambiando eso, lo va cambiando a un suero. Ahora después va ahora a aprender a cazar serpientes. Este tejón tiene una característica que él no tiene miedo. Esto sí que tengo que hablar en detalle para que usted vea. Gloria a Dios. Este tejón, el primero que él puede
percibir al enemigo 100 veces más que el olfato suyo. ¿Sabe dónde está una serpiente? Si está entejada en una cueva, él sabe cavar. Y si él olió que ella está entejada ahí dentro, él va a cavar y va a cavar y va a cavar hasta que la encuentre. Y si ella se sigue hundiendo un poquito más, él se hunde y se desaparece y se mete. Y si sale por otro lado, va detrás de la serpiente. Gloria al Señor. Él tiene una característica que él pelea a la ofensiva. Él puede ver un león y él va a atacarlo. Y el león se le enfrenta porque el león es el jefe de la casa, pero el tipo no le tiene miedo. Y viene un tigre y viene cualquier cosa y viene, o sea, otra palabra, en esta circunferencia no quiero a nadie. Y él está así buscando un hoyo y lo ve y va a atacarlo. ¿Qué tú haces aquí? Y ellos se enfrentan, y tú sabes, se enfrentan para pelear, y él se sube el pelo para arriba también, y es feíto, él no es nada de bonito, es bastante feo, cuando saca los dientes de afuera, y se le tira encima, y él pelea con las hienas, y él pelea con, si un tigre o cualquier otro animal, que saben trepar palos también, los leopardos y eso, él pelea con ellos, abajo o arriba. Si hay que treparse en un palo, nos trepamos en un palo y peleamos. Si él está detrás de una serpiente y la serpiente se le trepa en el palo, que ese es su lugar de refugio, él trepa el palo y van hasta la rama más finita. Y él va hasta la rama más finita, ella se tiene que tirar, porque él la va a coger. Pero cuando ella se tira, entonces él baja inmediatamente, él la coge, la busca. Y la serpiente que caza así, él la caza por aquí, por el lado. La serpiente está así, ¿verdad? La serpiente está así, la manera de pelear, no sé qué hay en la vista de ella, que él la ataque por este lado. Gloria a Dios. Ahora, no quiere decir que la serpiente no lo va a picar nunca. No, ahí no está el asunto. La serpiente llega un momento que lo muerde, y hay serpientes que son tan venenosas que pueden matar a un hombre al instante. Y él le coge y pelea con ella y lo mordió en un lado, y ella está peleando hasta que él le tira la cabeza, y cuando le coge la cabeza se la aplasta, el veneno le está haciendo efecto. Y está comiendo y llega el momento en que se queda ahí con un par de horas. Se queda ahí. Y usted lo ve, yo lo vi en el documental, ahí se quedó un rato. Se murió. Y está el que está bajando y dice, no, dentro de un par de horas lo van a cortar, uno no está esperando. Dice, no, él resucita otra vez. Y cuando resucita otra vez, se sacude y se sigue con esos almuerzos. Gloria al Señor. Entonces, fíjese para que usted vea que debe leerle un poquito más aquí para que vea. Gloria al Señor. Ajá, aquí está. Él pelea con los animales de cierta manera que va a estar, no importa qué clase de animal sea. Fíjense en la representación de lo que queremos ver. Un animal que hace esas cosas y está en el tabernáculo, está en la cubierta del tabernáculo. Vamos a ver por qué. Hay bastante que decir de lo que este animal hace, cómo puede moverse a diferentes lugares, cómo puede hacer una cueva, cómo puede discernir dónde está, cómo puede buscar sus presas, y con todo y eso, y fíjese, y también le gusta la miel. No solamente le gusta usted dirá, pero le gusta el veneno nada más. No, es que esto es una sombra. Además de que es un animal literal, Dios trabajó las figuras en el Antiguo Testamento, son nuestras escrituras. Dios cogió un hombre que se llama Abraham, pero para nosotros, usted no conoce a Abraham literalmente, no es vecino suyo. Esa es una escritura donde Dios escribió con la vida de un hombre. Dios escribió con la vida de José.
Dios escribió con la vida de David. Dios escribió con la vida de los patriarcas. Y para nosotros son escrituras que nos enseñan. Para nosotros son tipo y sombra. Porque Él nos está llamando, Dios nos está llamando la atención a que miremos cosas. Porque el pueblo al cual sale de Egipto, él estuvo tan metido en Egipto, gloria al Señor, que cuando Dios liberta al pueblo, Dios realmente está libertando a la simiente. El pueblo son portadores. La simiente está escondida bastante dentro. Fíjense que los que salieron del desierto no entraron a la tierra prometida. Pero sin embargo, ellos tenían predestinación por cuanto eran portadores. Ellos no entraron, pero los hijos que estaban en ellos, o los hijos de los hijos, los cuales Dios está mirando la simiente, esos son las personas que van a entrar. ¿Se acuerda usted que cuando Cam, o Ham, en inglés Cam, Noé puso una viña, preparó vino, lo destiló, se lo tomó, se embocachó y se quitó la ropa, estaba tan borracho que se quitó la ropa y allí se acostó. Y cuando vino el hijo, lo vio desnudo, se puso a mofarse y llamó a los hermanos. Pero cuando los hermanos vinieron, ellos cogieron la ropa y caminaron de espalda y lo cubrieron para no ver su desnudez. Pero Noé maldijo a un niño que no había nacido, porque Canaán nació la cuarta generación. Nacieron 4 primeros. Quiere decir que un niño que estaba en los lomos de de Cam, un niño que estaba en los lomos de Cam, que se coló por una hibridación, porque cuando fueron al arca, fíjese que dice que los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres que eran hermosas y se juntaron con ellas, y eso eran las hijas de Caín. Fíjese que dice hijos de Dios, hijas de los hombres, enfatizando cuáles eran, dónde estaba la simiente, en los hijos de Dios, pero las esposas eran hijas del hombre Caín, y se juntaron, y eso hubo una hibridez. Gloria al Señor. La gente dice, es que la simiente viene por el hombre, pero ella es una simiente como tal. La mujer es una simiente. Gloria a Dios. Si ustedes van un poquito, y no quiero salirme del tema, cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, aviva el don que está en ti, dice que te viene de tu abuela Loida. Dice la abuela, y después pasó a Eunice, y después pasó a él. Entonces, ella tenía un don y no lo podía manifestar. Pasó a Eunice, Eunice pasó a Timoteo, ahora Timoteo es varón, ahora Timoteo puede manifestarlo. Gloria al Señor. Por eso es que los hijos de Dios no se podían casar con las canaanitas, porque ellas eran otra simiente. Y Dios siempre mantuvo separación todo el tiempo. No te podías casar con los filisteos, no te podías casar con las cananitas, porque desde que vino la simiente y nacieron los hijos de Dios, y nació Caín y nació Abel, mataron a Abel, después vino Set, comenzaron los hijos a nombrar el nombre de Jehová. Entonces Dios mantuvo la separación. Y el hombre siempre se mezclaba. Y Dios cogió la simiente. Por eso es que ya en los gentiles, nosotros ya estamos mezclados. Entonces, ¿qué hizo Dios? Satán fue engañado, porque Dios tenía una promesa para la simiente, pero la simiente, si ustedes se fijan, Abraham es gentil. Abraham era gentil, y Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dio una promesa porque había una simiente en él. Entonces cuando ahora viene Abraham y es circuncidado, de ahí sale una nación. Dios le prometió, pero Abraham, nadie puede decir que Abraham el israelita, no, Abraham era gentil, era de Ur de los Caldeos, viene de Babilonia, de donde adoraban ídolos y de todas estas cosas. Gloria al Señor. Ok, entonces estamos viendo una operación que Dios va a hacer
hay una operación que Dios va a hacer. Dios nos está mostrando una manera científica. ¿Ve? Hay una manera científica espiritual que Dios está señalando, y todo va a Cristo. Recuerde, todo va al Calvario, todo va a un trabajo de redención. Gloria a Dios. La Biblia dice que no te ha dado Dios una tentación que no sea humana, o no has recibido una tentación que no sea humana, que tú no puedas resistir, pero Él dará juntamente con la tentación la salida. Quiere decir que nosotros, cuando tenemos un problema, nosotros buscamos en otro sitio cómo resolver este problema, pero Dios prometió que la solución estaba en el problema. Porque cuando el mar, Dios los llevó a propósito, no fue casualidad, a Dios no se equivocó. Dios por acá era más corto y Él lo puso por el lado más largo, y ellos, en vez de coger rapidito para Canaán, dieron una vuelta larga, y cuando llegaron, Moisés estaba haciendo lo que Dios le dice cuando llegó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y escucharon los cascos de los caballos que venían. ¿Qué vamos a hacer? Y Moisés lloró, y Moisés clamó, y Moisés, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Dios se enojó con Moisés. Dijo, ¿por qué tú estás llorando? Se supone que tú estás entrenado ya, tú estás posicionado. Dios le dijo a Moisés, tú serás como Dios, Aarón será como tu profeta. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Habla, tú eres Dios para ellos. ¿A qué le voy a hablar? ¿Al problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que hay una puerta, pero tú no la ves. Gloria al Señor. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces, yo estaré con vosotros todos los días. Y cuando Juan está allá en la isla de Patmos, que sube, él vio una puerta abierta. No había puerta abierta en la tierra, era Cristo. Y todo el tiempo Cristo es la puerta. No importa qué problema tú tengas, no importa qué situación tú tengas. Gloria al Señor, en cada problema hay una puerta. Cristo se para ahí. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios está trabajando para enseñarnos a nosotros cómo nosotros salir de este enredo. Gloria a Dios. Si nos dice el libro de Hebreos que la ley tenía una sombra, la ley es una sombra. Gloria a Dios. Y en esa sombra está escondido. En Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿ve? Cuando Dios puso la ley, ¿qué hizo Dios? ¿Sabe qué hizo Dios? ¿Quiere que se lo diga? Lo que todo el mundo piensa, un imposible. Dios creó un imposible. Dios creó un imposible. Si hay un buen boxeador, los hermanos que saben de boxeo, si hay un buen boxeador que está tan entrenado y es tan bueno que ha ganado 30, 40 peleas por nocaut, el primero que viene, ¡pum!, para el piso, y viene otro y ¡pum!, para el piso. ¿Le pondría usted a un niño a pelear con él? No tiene ninguna... no hay taquilla para eso. Y aquí el gran Cassius Clay va a pelear con Harry Williams, pero lo va a matar. Si ese viejito no puede ni con su alma. La gente dice, y la taquilla vale $100, no pago ni $1 por él, porque lo va a soplar y lo va a tirar al piso. Pero cuando viene un contrincante, en otras palabras, para un hijo de Dios, para que muestre y para Dios llevar gloria, ese es mi muchacho. ¿Qué le hace? Le digo, ahora yo le voy a poner un imposible, porque él es mi hijo de mis lomos, y lo que yo hago él lo puede hacer. Jesús dijo, las obras que yo hago vosotros también haréis, y aún mayores. Gloria al Señor. Y Dios le dijo, yo quiero un contrincante bien difícil, y le puso donde aparentemente no hay puerta. Gloria a Dios. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice? Porque lo que era imposible para la ley, en otra palabra, no te podías redimir, no te podías ser perfecto. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne.
¿Te das cuenta? Vaya vigilando las pieles de tejón. ¿Cuál es la enseñanza de las pieles de tejón? ¿Por qué Dios escogió un tejón tan atrevido, tan peleón, que no le tiene miedo a un león, no le tiene miedo a un gorila, no le tiene miedo a un elefante, no le tiene miedo a una serpiente, no le tiene miedo a 10 hienas que vienen contra él a atacarlo? Él sabe cómo defenderse. Gloria a Dios. ¿Quién es este tipo? Si todo el tiempo hemos escuchado que el rey es el león. Él dice, bueno, será para otro, pero a mí no me mete mano, conmigo tiene que echar para adelante. Y no vengas a molestar, se le acercan al lado y así no hace, él está así, de momento brinque y se le tira encima. ¿Cómo qué tú haces aquí? Al león. Ahora, eso es lo que se supone que usted haga cuando el pecado está cerca. Eso es lo que se supone que usted haga cuando usted está en su casa, en su cuarto, en algún sitio que está viviendo y aparece un espíritu. ¿Qué tú haces aquí? Cuando que yo estoy orando. ¿Cómo te atreves tú a tratar de enfermar a mi hijo cuando que ese es mi hijo? ¿Cómo te atreves tú a entrar a la casa del tejón a buscar problemas? Si los problemas los busco yo, sal fuera o te tengo que arrancar la cabeza. Él busca la serpiente, en otra palabra, él busca el pecado. Él dice, yo estoy aquí y vuelo en algún lugar. Dice, mira por ese joto, y él tiene una manera que él tira también su aliento. Él mete el hocico, él respira y respira para adentro. El aliento de él también lo percibe la serpiente. Y dice, aquí viene mi enemigo. Y se esconde. Y ese pequeño roto que está ahí, así de pequeño, él lo abre, que cabe un púlpito por ahí para abajo. Y lo abre, 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 y cada vez se desespera más, porque cuando se ve que está más cerca, él sabe que ya lo va a coger, y se desespera sacando, y puede salir al otro lado, y la serpiente puede hacer otro joco, y él va a hacer otro joco. Pero la serpiente no se le va a escapar. Gloria al Señor. Y ese es el cristiano. Cuando el cristiano sabe quién es él. El tejón sabía quién era él. En términos metafóricos, ¿verdad? Él sabía que con él nadie se mete, que no va la estatura. ¿Ves? No está la fuerza del... ¿cómo es que dice? No es en el tamaño del que pelea, sino en la habilidad. Gloria a Dios. Ok, entonces Dios creó un imposible. La ley no te puede redimir y tú no puedes cumplir la ley, pero yo te doy un mandamiento que tienes que obedecerla, sabiendo que no puedes porque está caído. ¿A quién le está hablando? No le está hablando al caído, le está hablando al hijo que está dentro. Gloria a Dios. Dios usó el tejón. Y ahora hay una razón por la cual lo hizo bien feo. Hay una razón porque es repugnante. Hay personas que no caen bien. Pero lo que esconde. Porque la Biblia dice de Cristo, gloria a Dios, dice aquí en Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Ahí está dando un aspecto. ¿Usted ha visto una raíz de tierra seca? Toda es pena. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, tenía el tejón muchos dolores, muchas serpientes lo mordieron. Cuando era niño lo primero que le enseñaron fue a recibir picadas de escorpiones. Escorpión tras escorpión. Y eso le fue haciendo, y él le dolía, pero la mamá lo enseñaba, la mamá le cogía y se los ponía ahí para que aprenda a cazarlo. Mira cómo yo lo hago, aquí está. Y el escorpión ahí mordiendo, y no le gustaba, pero después aprendió a su plato favorito.
Lo que usted le da a un niño se lo come. Si usted es puertorriqueño y le da comida puertorriqueña, eso es lo que va a comer. Si es de aquí, tiene que venir el ajocito gallo pinto, ¿verdad? Y tiene que dar los maduros y tiene que ir por la mañana. En Puerto Rico no, eso es muy pesado, yo me lo como más luego. El mexicano le pone chile hasta los queques. Me regalaron un bolso de dulce y era de chile. Yo me mata esto, yo soy alérgico. Gloria al Señor. ¿Ve? Entonces, él ve experimentado en quebranto. Gloria al Señor. Porque tuvo todo el tiempo peleando. Su naturaleza. Él vino para acabar con el enemigo. Donde él huele el enemigo, o sea, en el ámbito de del mundo salvaje y cazadores, para el tejón, todos son sus enemigos. Todo el que caza para comer es su enemigo. Por lo tanto, él tiene que atacar al león. Él no puede esperar que el león lo coja de sorpresa, porque tiene una caja y tiene unas fauces. Pero él sabe cómo de frente tirarlo, y no le da tiempo a pensar su estrategia, y lo tira, el letazo, y lo raya, y qué sé yo qué, y el león, ¿qué le pasa a este tipo? Si yo puedo hacer con él, no, ni pienses hacer algo conmigo, ni lo piense. Cualquier enemigo que él vea que pueda atacarlo, él lo va a atacar primero, mostrando la seguridad que Dios ha puesto en sus hijos. Usted no traza con el enemigo para nada. El enemigo es siempre su enemigo, no importa dónde usted esté. Por eso que usted mira en la Escritura cómo la simiente de la serpiente fue creciendo, y cuando se agrupaba en ciertos lugares, Dios mandaba y decía: cuando entres a ese lugar, mata del anciano, mata al joven, mata todo, hasta el niño, hasta un pequeño bebé, y coge sus tierras y quema. Y te dirá: pero qué crueldad. Por eso escribieron libros, dijeron: un Dios cruel. Pero Dios quería, ¿qué quería él? Deshacerse de la simiente de la serpiente. Un bebé de Satán, usted no quiere cuidarlo. Satán le dice: cuídame este bebé. Y está lo más suavecito, lo más cariñoso, se ríe, tiene 2 hoyitos aquí y todo, y qué lindo ese bebé de Satanás. Ese bebé va a crecer. Eso fue lo que pasó con Saúl y a la Amalecita. Que él dejó crecer a la Amalecita y después lo mató él mismo. Y por eso uno no se casa con el pecado para nada. No importa el beneficio que parece que te deja. A veces que nos sentimos comprometidos, a veces hacemos transacciones, a veces tenemos que hacer un préstamo, a veces tenemos que hacer cosas que el enemigo nos busca de la manera, pero negociemos, estemos juntos. Y a veces usted tiene que perder una buena oportunidad porque usted no quiere comprometerse con el enemigo, porque de alguna manera lo va a acabar, como el cuento del escorpión y del sapo. Que le dice el escorpión: crúzame al otro lado. Y digo: ¿cómo te voy a cruzar si me vas a matar? ¿Cómo te voy a cruzar al otro lado? Tú eres un escorpión, yo soy un sapo. Chico, pero si te digo que me cruce, no soy tan bruto que te voy a matar. Y lo hizo pensar en la lógica, cuando el enemigo llega a la lógica con nosotros. Y el sapo dijo: no sé, yo creo que yo no estoy haciendo bien, pero está bien, móntate. Y se montó. Y ahí va el sapo. Está temblando porque dice: este me va a matar. Y brincó otra piedra. Y lo miró: ¿está bien? Y ya estaba el escorpión ahí, y la tentación, ¿ves? No, yo estoy bien. Y cambió otro. Y ya casi llegando, ay, no puedo más, yo soy escorpión. Y me dejó la puta. Digo: chico, yo te lo dije, ¿ves? Ahora nos ahogamos los dos. Gloria al Señor. Uno no hace negocio con el enemigo. Gloria a Dios. Ahora mire esto. Como que voy a saltar un momentito al número 21.5 para que usted vea cómo Dios fue preparando el elixir. Cuando se reveló el pueblo de Dios en el desierto, el libro del número 21, capítulo 5, dice: habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste?
subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Todas las cosas que había hecho Dios, la palabra por ellos, y ellos se hastiaron del pan que representaba la palabra. El Espíritu, Dios puso esta escena para que vieran lo que estaba en el corazón de ellos. Ellos estaban hastiados de Dios. La persona llega a estar hastiado de Dios, eso es algo terrible. Gloria a Dios. Y entonces, en otra palabra, hastiados, aborrecieron, odiaron el pan de Cristo, odiaron la palabra. Cualquiera que toma la palabra sin revelación, sin el aprecio correctamente, sin la reverencia, llega el momento y dice, pero ¿y qué me ayuda eso a mí? Llevo tanto tiempo en la iglesia y estoy igual, mira lo que me pasa, qué sé yo, qué yo. Y empieza en su corazón a despreciar la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Dios mandó serpientes. Y cuando vino mandó las serpientes, los mordieron. Empezaron a morir. Empezaron a caer y a morir, y a morir, y a morir. Llamaron a Moisés. Moisés, estamos muriendo, haz algo. Y Dios le dijo a Dios, Señor, ¿qué vamos a hacer? El pueblo está pereciendo completo. Sabemos que fue porque murmuraron, pero siempre la intercesión, haz algo. Digo, cógete una serpiente y hazte un asta de bronce y clávala, y cualquiera que mirare la serpiente clavada en el asta, el que la mirare será sano. Ahora, las serpientes eran las que lo mordían, pero en la serpiente, mirando la serpiente, estaba la solución. La puerta estaba donde está el problema. Gloria a Dios. Ellos tenían un problema con la serpiente y le dijo, pero si ahí yo le puse la solución ahí. Ahora él se hizo, ¿qué está haciendo eso? El pueblo científico entendió. Ustedes saben que una de las razones, de los símbolos de la sanidad es una serpiente en un asta, clavada en un asta. Eso representa sanidad en lo natural. Los doctores se la ponen aquí. Gloria a Dios. Pero eso fue lo que ocurrió. En otras palabras, que el veneno, ellos entendieron que el veneno, y fue exactamente lo que Dios quiso que entendieran, el veneno que estaba en ellos llegó a ser su vacuna. El veneno que está en el pecado, Jesús lo puso en el cuerpo de Cristo, en las pieles de tejón. Gloria al Señor. Y cogió el pecado y lo puso en la carne de Cristo, y cuando el pecado entró y él sufrió los dolores, él estuvo siendo castigado, él estuvo sufriendo desde niño, él estuvo siendo despreciado desde niño, y fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y fue preparado para sufrir el castigo más grande. Gloria al Señor. Tipo de el castigo del veneno de la serpiente mordiendo a una persona que puede morder a un caballo y tirarlo al piso. El poder de la muerte. El poder de la muerte fue mostrado, Pablo lo habla como el aguijón de la muerte. Y él clavó el aguijón de la muerte y puso su líquido ahí. Y cuando fue a jalar, se quedó sin aguijón, pero le puso el líquido. Gloria a Dios. Pero el aguijón de la muerte puso su ponzoña en el príncipe de la vida. Gloria a Dios. Entonces, fíjate, la solución, de la misma manera que cuando viene un problema, la Biblia nos enseña que la puerta está en el problema. Porque Dios ha puesto en vosotros el suero, el bálsamo de Galaad, el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Cuando el bautismo del Espíritu Santo viene a usted es vacunado, y ahora usted ha recibido el veneno de la serpiente, ha sido cambiado ahora a un poder. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fue puesto en la sangre. De la misma manera que la tinta cae en el cloro y la tinta se convierte en cloro.
De la misma manera que el agua, usted una gota de agua, un poco de agua, lo pone en un vino añejado. ¿Qué le pasa al agua? Desaparece y se convierte en vino. Busque el agua en el vino, no lo va a encontrar, va a encontrar solamente vino. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Dios cogió el pecado, Dios cogió el veneno de la serpiente. Gloria al Señor. Y simbólicamente le mostró a ellos, cuando ellos vean la serpiente clavada, que ha sido levantada, la hizo de bronce, dando a entender que Dios había hecho un juicio divino. Y en el juicio divino, gloria al Señor, lo que producía muerte ahora produce vida para ti. Por eso dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Había que cruzar ese velo. Fíjate lo que había que cruzar, el velo de las pieles de tejón. O sea, tienes que pelear con el tejón. Y el tejón no le tiene miedo a nadie. En otras palabras, te puse un campeón invencible, temerario, terrible, no echa para atrás. El tejón echa para el frente todo el tiempo. El tejón busca pelea, el tejón ahuyenta a los enemigos. Es un temerario en el lugar donde está. Es un buscapleito. Es un guapo de barrio. Es un bully para el diablo. Gloria al Señor. El diablo está tranquilo y él va a decir, ¿qué tú haces aquí? Oye, yo estoy buscando pelear contigo, pero no te quiero ni ver, ni en mi rostro te quiero ver. Gloria al Señor. Dándole a la iglesia un carácter. Que cuando usted mira el pecado, usted se guía al tejón que está sobre usted. Dice Juan 3:4, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ahí viene ahora, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Gloria a Dios. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. La serpiente representa el pecado como una persona. El pecado como una persona. Pero Jesús, la justicia no es un atributo. La justicia es una persona. Aleluya. La verdad no es una idea, la verdad es una persona. La santidad no es una virtud, la santidad es una persona. Gloria al Señor. Todo lo que habla en la Escritura, lo que nosotros miramos como atributos, es una persona y es la misma. Él dijo, yo soy el camino. El camino es una persona. La verdad, ¿quién es? La verdad es una persona. La vida no es un lugar donde usted va, la vida es Cristo. Gloria a Dios. Dice la Biblia, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Gloria a Dios. Quiere decir que nos dice Hebreos. Gloria a Dios. Hebreos 10, 19, 20. Voy terminando. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es por su carne. Gloria al Señor. El velo del lugar santísimo representa la carne de Jesús, como las pieles de tejón del exterior del tabernáculo. Mateo 27, 50-51 dice, y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Gloria al Señor. ¿Qué está haciendo Dios? Ahora estamos mirando a Dios cara a cara. ¿Qué representó? Ese veneno que parecía lo que nos mataba. Ese veneno es el que ahuyenta al diablo. El Espíritu Santo entra sobre nosotros. De la misma manera que el diablo muerde
a sus enemigos y los acaba. Gloria a Dios. El Espíritu Santo en usted hace lo mismo, pero contrario. Cuando el Espíritu Santo está en usted, la serpiente va a coger, porque Él la discierne. Y Él sabe dónde está. Y los predicadores vienen al púlpito, el pastor se prepara, gloria al Señor, y ellos están ungidos. ¿Sabe por qué? Porque hay una unción para ver de qué manera en algún lugar, de alguna forma, de algún medio, debajo de la tierra, escondido a través de pieles, el pecado está escondido. Sea orgullo, sea raíces de amargura, sea celo, sea envidia, sea lo que sea deseo, sea codicia, escondido detrás de esas pieles. Ahora, ese Espíritu Santo en usted que discierne que en algún lugar Él va a escarbar y va a estar predicando. Y Él está escarbando en usted, y Él está escarbando porque en algún lugar hay algo que necesita sacarlo fuera. Gloria al Señor. Hay algo en nosotros escondido que ni usted mismo lo quiere. O usted tiene el Espíritu Santo, hay algo en usted que dice, hay algo que no me gusta de mí. Hay algo de mí que no me gusta como yo soy. Vienen pensamientos, yo no quiero tener esos pensamientos. Vienen deseos, yo no quiero tener esos deseos. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo, como el Espíritu Santo estaba en él, dijo, lo que no quiero hacer eso hago. Y hago lo que no quiero hacer. Entonces entiendo que el pecado está en mí. Y cuando digo en mí, no es en mí. Él hizo una separación. Este es el atributo, esta es la carne. El pecado mora en mí, en mi carne. Y en la carne hay algo que se revela contra la ley de Dios y no puede sujetarse aunque quiera. El diablo no puede sujetarse a Dios aunque quiera. Aunque determinara, se acabó, no pero más, yo voy a obedecer a Dios. Tiene la naturaleza como el escorpión. Bueno, el sapo me está haciendo un favor, me está cruzando al otro lado, pero yo soy escorpión. Yo no puedo, yo vivo de matar. Porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Gloria al Señor. Él dijo, yo no puedo hacer una promesa porque no la puedo cumplir. Aunque se porte bien conmigo, yo tengo que hacer daño. Ese es Satán. Ahora de la misma manera, mire cómo puso el tejón. El tejón es al revés. El tejón donde está la serpiente, se la tiene que comer. Gloria al Señor. Donde hay escondido un escorpión, lo tiene que buscar. Y anda todo el día, el trabajo de él es todo el día. Buscando. Veo un jotito, sopla. Cuando sopló, vino el olor de la serpiente hacia atrás. Está ahí. No se me puede esconder. Yo no la veo, pero está ahí. Y la busca, y se escondió un poquito más para allá. Ah, está aquí. Y sigue escarbando, y usted ve las cuevas que hace, hasta que la serpiente ya cansada sale de algún lugar. Todavía está, no. Hasta que lo tiene que acabar. ¡Era un aplauso al Señor! Gloria al Señor. Así que cuando usted lea Isaías 53, esté pendiente que lo habló en pasado. Isaías 53 está en pasado. El contexto de Isaías 53 está en Revelación 13:8, parte B. El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dios preparó el antídoto antes que viniera la enfermedad. Dios hizo un suero, gloria al Señor, antes de que usted cayera, Dios proveyó para usted. Antes que usted se enfermara, Dios proveyó en sí mismo el suero de la redención. Gloria al Señor. Y cuando Isaías, que capta la mente de Dios, así dice el Espíritu del Señor, y dice quién ha creído a nuestro anuncio, gloria al Señor, y sobre quién se ha revelado el brazo, gloria al Señor, el brazo del Señor. Dice, como raíz de tierra seca. Gloria al Señor, no hay parecer en él, ni hermosura, ya lo vio en pasado. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado.
No dijo será. Dijo fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos pasado por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos, antes de la fundación del mundo, nosotros curados. Gloria al Señor. Aleluya. Quiere decir que se me acabó el tiempo. Hay muy preciosas citas del profeta aquí, pero no tenemos el tiempo ya, nos tendríamos 1 hora más. Yo se la puedo enseñar 2 horas más. ¿Cuánto le gustó el tejón de la miel? Pero un aplauso, que es Cristo. Puesto en pie. Vamos a orar. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios. Aleluya. Estuvimos hablando de la toxina, cómo tomó su efecto. Los que fueron inoculados, dice el profeta. Y el Espíritu Santo te inocula. Gloria al Señor. A cada uno de sus hijos. El bálsamo de Galaad. 120 subieron a un aposento alto, cerraron las puertas. Ellos se quedaron allí esperando hasta que vino. ¿Qué vino? Vino el bálsamo para inocular. Y a los que tenían miedo se convirtieron en tejones. Ya no tenían más miedo. Ahora salieron tras puertas trancadas a predicar el Evangelio. Y nadie se atrevía a acercarse a ellos. Gloria a Dios. Donde ellos se reunían, la gente tenía temor. No hable, no digas nada. Esas iglesias se encienden en fuego. Esa gente botan fuego por la cabeza. Esa gente ahí tiene lenguas de fuego. Hablan en lenguas angelicales. Esa gente, el diablo le dice que no los atormente. Gloria al Señor. ¿Ves? ¿Ve el tejón? Le llamaban el tejón de la miel. El tejón tomando el Espíritu de Cristo. Gloria al Señor. No había hermosura, no era muy bonito, pero Cristo estaba detrás de unas pieles. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que tú traigas un entendimiento en esta manera, Señor, sencilla, que tú has dado, Señor, a través de esta pequeña historia y estos símbolos, estas figuras, Señor. Porque en nuestro tiempo las figuras van a desaparecer. No habrá tipos y sombras. Ahora estamos en el positivo. Ahora es un entendimiento. Gloria al Señor. Donde está tan claro que usted no necesita más figuras. Usted no necesita más símbolos. Usted subió a la mente de Cristo. Usted tiene el concepto claro. Usted puede entender qué pasó antes de la fundación del mundo y cómo Dios preparó ese suero, ese hélice. Cómo usted vino con Él. Solamente el Espíritu Santo y la palabra lo que hace es vivificar el suero que Dios puso en usted antes de venir aquí. Gloria al Señor. Está dentro de usted. Usted es un atributo de Dios. La palabra, gloria al Señor, cuando la palabra viene, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Somos estimulados para reconocer lo que Dios ha hecho. No que lo va a hacer ahora, Dios lo hizo ya. Gloria al Señor. No fuimos salvos en ningún día. Nosotros fuimos salvos antes de la fundación del mundo. Solamente estamos reconociendo lo que Dios hizo. Solamente el Evangelio viene a nosotros, gloria al Señor, para llamarnos, para traernos a manifestación, para traernos a vida. Es necesario el Evangelio. Es necesario que se predique alrededor del mundo. Él los comisionó y le dio autoridad para hollar sobre escorpiones, sobre serpientes y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará, porque dentro de ellos está el suero. Gloria al Señor, el que venció en la cruz del Calvario, el que se hizo pecado por nosotros,
para que nosotros viniésemos a hacer la justicia de Dios. Padre, que salgamos libres de este lugar, que sepamos a qué Dios nos ha llamado, que sepamos por qué aquellos tipos fueron comparados con los cristianos, con los hijos de Dios. ¿Por qué aún Cristo fue identificado con una serpiente en el desierto? Y Él dijo que como ella fue levantada, así Él sería levantado. En este momento, Padre, nos ponemos en tus manos y con la autoridad que nos da tu palabra, venimos contra toda fuerza del mal, contra todo espíritu de enfermedad, contra todo espíritu que atormenta, que trae confusión, que quita el sueño, que quita la paz, que enferma, que trae problemas en los matrimonios, que hace que nuestros hijos abandonen el hogar. Padre, que estos escorpiones y estas serpientes y toda esta clase de mal de las tinieblas, venimos como aquel tejón olfateando dónde se encuentra para sacarlo de este lugar, para devorarlo, para desaparecerlo, para arrancar las cabezas, gloria al Señor, de estas serpientes que vienen a morder y vienen a enfermar. Gloria al Señor. Te pedimos, Padre amado, que pongas ese elixir, que pongas ese suero y que vacunes a cada uno. Gloria al Señor. Que no hay que tener temor a Satán. Gloria al Señor. Sabiendo que Satán tiene temor de cada hijo de Dios. Somos atormentadores del diablo. Gloria al Señor. El diablo no podrá estar tranquilo donde hay un hijo de Dios. El diablo se enfermará del dolor de cabeza y se jalará los pelos. Señor, pero tus hijos de Dios prevalecerán. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En el nombre del Señor Jesucristo, la paz de Dios sea con todos ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. El hermano pastor con nosotros. Gracias al Señor, damos gracias al Señor por este precioso mensaje. Los que el domingo estuvieron en el culto y estuvimos hablando del veneno y de la raíz de amargura y del antídoto. Yo creo que, y aún del lugar santísimo, en alguna parte estábamos hablando de dejar todo eso atrás y entrar en ese lugar con Dios. Podrán entender. Yo creo con todo mi corazón que, les voy a decir algo, yo creo con todo mi corazón que Dios ama a esta congregación. De verdad lo creo. Hermano Harry tal vez no recuerde, hace algunos años, no estábamos ni siquiera en la segunda planta, estábamos en un pequeño lugar, la primera vez que nos visitó, que nos costaba entender el acento, ¿recuerdan? Y el hermano llegó un martes en la noche a predicar. Y yo había predicado un mensaje el domingo, que recuerdo que fue por nombre, Dios no puede ser burlado. Y yo terminé donde Natán le habló a David, que la espada nunca se apartaría de su casa, y, bueno, la sentencia que emitió por lo que había hecho. Y el hermano Harry empezó a predicar en ese punto ese martes. Y no sé si él recuerde, nos fuimos a comer después de ese culto en la noche. Nos fuimos a comer y yo le puse a él la grabadora donde yo terminé. Y el hermano Harry me volvió a ver, cerró los ojos y me dijo: hermano, el Señor le está hablando a esa gente. Y yo creo que esta noche ha pasado exactamente lo mismo. Creo que ha pasado exactamente lo mismo. Creo que Dios ha hablado a nuestros corazones. Y creo que el Señor el domingo nos decía que no permitiéramos que el veneno, hablamos de cómo el sistema, de cómo la vacuna es el mismo veneno y de cómo eso va creando, haciéndole a nuestro organismo aprender a defenderse. Pero yo creo que hoy nos llevó un paso más alto. Yo creo que el mensaje del domingo solamente fue el abrebocas para el mensaje de esta noche. Y me ha gustado tanto, me ha quebrantado tanto mi corazón. Verdaderamente me ha gustado mucho. Y lo único que puedo decir es: Dios, tú amas a esta congregación. La amas porque usted tiene que tener suficiente discernimiento espiritual para entender cuando Dios envía a un hombre de otras tierras
y trae una palabra, y usted ha escuchado lo que ha escuchado, usted se da cuenta que es el Señor hablando, que no tiene que ver nada, que los hombres no tienen que ver en el mundo. Así que le damos gracias al Señor, le damos la gloria a Él, ¿verdad que sí? Y gozamos y queremos. ¿Cuántos quieren enviar saludos a la iglesia de hermanos Filipenses? Sí, amén. El Señor, gloria a Dios. Preciosos hermanos, y nos gozamos con el mensaje del hermano Mónico. Y siempre he creído, yo le decía a la iglesia, yo he admirado, sin conocer al hermano Humes, porque yo escuchaba, me decían que él ha tenido hasta 18 predicadores, ministros, que trabajan en movimiento misionero en todo el mundo, en África, en Europa, en diferentes partes. Y yo decía, wow, qué clase de pastor debe tener la sabiduría para poder trabajar. 18 cabezas son 18 pensamientos, ¿verdad? Y cómo, pero ahora conocimos al pastor y vimos verdaderamente, como dijo la reina de Saba, no es ni la mitad de lo que había oído. Y cuando conocemos a sus ministros asociados como el hermano Harry García, de verdad, siempre creo que los miembros de una congregación dicen mucho de su pastor. Y nos hemos gozado tanto, y hermano Harry, esperamos que no pase mucho tiempo para volver a tenerte por acá. Y usted, hermano Harry, y usted, hermana Nidia, son bienvenidos, están invitados con invitación permanente a estar con nosotros cuando gusten, de verdad. Damos gracias al Señor.